Hola, hola mis chicas y chicos, bienvenidos a nuestro tutorial parte 2, donde estamos realizando a nuestra princesita Bella en esta colección de princesas. Ya en el tutorial parte 1, que te dejo por aquí arriba, realizamos el vestido y los zapatitos también. ¿Listo? Esto lo encuentras en el tutorial parte 1, que te dejo el enlace acá arriba o en la descripción del video. En este video parte 2 vamos a empezar a realizar todo su cabello y lo que nos resta de detallitos para terminarla. Este cuerpo base también en un tutorial que encuentras en el canal y en el tutorial parte 1 también te lo dejé para que lo realizaras. Vamos a empezar con este tutorial de nuestra princesa Bella para terminarla. Arranquemos con el cabello. Para comenzar con el cabello vamos a utilizar un café, un hilo café, no muy oscuro, y vamos a realizar dentro del anillo mágico 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a hacer primero la base y luego de la base del cabello haremos unas cuantas tiras. Vamos a realizar en cada ronda aumentos de manera ordenada hasta obtener el ancho deseado para nuestra cabeza. En la ronda 2 vamos a hacer aumento en todos los puntos. Vamos a tener en total 12 puntos. Y seguimos en cada ronda haciendo aumentos ordenadamente. ¿Cómo lo hacemos? Incrementando los puntos que tejemos en medio de los aumentos. La ronda 3 tendríamos que tejer un patrón de aumento y un punto solo. Este es el patrón de esta ronda. Aumento y un punto solo. Este patrón lo vamos a repetir por toda la ronda. Al terminar vamos a tener en total 18 puntos. Vamos a tejer aumento y un punto. Y así en cada ronda vamos a incrementar esos puntos que tejemos en medio de los aumentos. La ronda que sigue vendríamos a realizar un patrón de aumento y 2 puntos. Repetimos eso toda la ronda y nos van a quedar 24 puntos. La siguiente ronda, la ronda 5, tejeríamos aumento y 3 puntos. Repetimos ese patrón y nos quedan 30 puntos. En la ronda 6 tejemos aumento y 4 puntos. Repetimos ese patrón toda la ronda y nos quedan 36 puntos. En la ronda 7 tejemos aumento y 5 puntos. Repetimos ese patrón toda la ronda y en esa ronda 7 nos quedarán 42 puntos. En la ronda 8 tejemos aumento y 6 puntos. Repetimos toda la ronda y nos quedan en total 48 puntos. En la ronda número 9 tejemos el patrón de aumento y 7 puntos. Repetimos toda la ronda y allí nos van a quedar 54 puntos. Vamos a tejer hasta la ronda 9 estos aumentos de manera ordenada, como les acabo de indicar, para hacer el ancho de nuestra cabeza y ya les indico cómo nos va a ir quedando. Así se ve nuestro trabajo, nuestra labor hasta la ronda número 9 que les indiqué con 54 puntos. Vamos a pasar a la ronda número 10 y vamos a comenzar desde la ronda 10 a trabajar rondas sin aumentos. Rondas de punto sobre punto. Eso quiere decir que no vamos a hacer aumentos ni disminuciones. Vamos a tejer los mismos 54 puntos que tenemos en esta ronda 9 desde la ronda 10 y ya les indico cuántas rondas vamos a tejer
de punto sobre punto hasta alcanzar la altura deseada. Vamos a realizar en total 10 rondas de punto sobre punto y se va a ver así, de esta manera, ya bien abajo nuestra primera parte del cabello. Terminadas esas 10 rondas, vamos a comenzar las tiras de cabello. Para las tiras vamos a realizar 16 cadenas y las tiras las vamos a hacer en punto media vareta o punto bajo alto. Vamos a comenzar desde la segunda cadena, ya habiendo hecho las 16 cadenas, y desde la segunda comenzamos a realizar un patrón de un punto y un aumento. Y vamos a repetir esto por toda la tira de cadenas, un punto y un aumento. Recuerda que es en media vareta, un punto y un aumento, un punto y un aumento. Vamos a repetir esto toda la tira de cadenas, y cuando lleguemos a la base de nuestro cabello vamos a saltar el siguiente punto y en el siguiente hacemos un punto deslizado. Repetimos lo mismo. Venimos haciendo 16 cadenas y nos devolvemos haciendo un punto y un aumento. Vamos a hacer esto por todo alrededor de por todo el bordo de nuestra primera parte del cabello, en todo alrededor de esta última ronda. Y vamos a hacer esas tiras, quedan de esta manera. Le damos un poquito de onda para que quede churquita y nos queda muy linda. Vamos a hacer las tiras necesarias, ya les indico cuántas nos van a salir. En total nos quedaron 26 tiras de cabello. Nos van a quedar 26. ¿Listo? De esta forma. Ahora vamos a hacer la parte de arriba que lleva ella. Acá arriba lleva un poco más de cabello, entonces vamos a realizarlo. Vamos a dejar esta pieza a un lado, dejamos una hebra larga para coser a la cabeza y más adelante les voy a indicar con alfileres cómo la vamos a ubicar cada tira de cabello. Vamos a comenzar la segunda parte del cabello y en esta ocasión con el mismo hilo vamos a trabajar dentro del anillo mágico 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo y vamos a trabajar en la ronda 2 aumento en todos los 6 puntos. Para terminar con 12 puntos en total. Vamos a trabajar la siguiente ronda con el patrón de aumento y un punto. La ronda número 3, aumento y un punto. Repetimos ese patrón toda la ronda, aumento y un punto. En la siguiente ronda trabajaremos aumento y 2 puntos. Allí nos quedarán 24 puntos. La siguiente ronda trabajaremos aumento y 3 puntos. Repitiendo ese patrón nos quedan 30 puntos. Cuando llegamos a esta ronda vamos a realizar ahora desde la ronda 6 en adelante rondas de punto sobre punto. De estos mismos 30 puntos. No vamos a tejer más aumentos. Ya les indico cuántas rondas vamos a tejer. Vamos a realizar 5 rondas de punto sobre punto. Y allí terminaríamos esta pieza y dejamos una hebra larga para coser a la primera pieza de cabello. Voy a enseñarles cómo lo vamos a ubicar en la cabeza con alfileres para poder coser. Pero antes vamos a hacer
una tira de amarillo que tiene ella como un lazo aquí o una moñita debajo de esta parte que acabamos de tejer. Para ello vamos a tomar el hilo amarillo y vamos a realizar 40 cadenas. Desde la segunda cadena vamos a hacer punto bajo por toda la tira. Vamos a hacer 39 puntos bajos. De esta forma y vamos a llegar hasta el inicio de nuestras cadenas. Allí cortamos la hebra y dejamos larguita para coser. Esto va a ir ubicado en la parte baja de nuestra parte del cabello, la segunda parte que acabamos de hacer, en esta ubicación. Vamos a hacerlo y cortamos la hebra. Así ha quedado nuestra pieza y ahora vamos a coser, pero antes quiero mostrarte cómo lo vamos a ubicar el cabello en la cabeza con alfileres para que nos quede mucho más fácil de coser y quede ubicada cada tira de cabello. Vamos a ubicar la primera parte del cabello 6 rondas encima de nuestros ojitos, al bordo detrás de nuestras orejitas. ¿Listo? Y vamos a utilizar 7 tiras de cabello para un lado y 7 tiras para el otro. Vamos a empezar ubicando primero de esas 7, 5 tiras hacia arriba a todo el borde de la segunda parte de nuestro cabello. Lo tengo aquí con alfileres. Esta parte la rellenamos y la ubicamos. Vamos a ubicarla unas 3, 6, 9, 10 rondas del borde del cabello hacia arriba y ponemos esta segunda parte con relleno. Y empezamos a ubicar 5 tiras una a una hacia arriba hasta el borde. Estas dos primeras tiras no las vamos a ubicar al borde aquí arriba, sino las vamos a ubicar encima de las 5. Aquí una y la otra. De esta forma. ¿Listo? Yo ya aquí a este lado le puse los alfileres y estas dos las vamos a ubicar encima de estas 5. Las demás van a ir atrás sueltas, como un cabellito suelto, ¿vale? La tirita amarilla que hicimos de lazo va encima de esta forma, rodeando todo hasta la parte de atrás. Así. Vamos a utilizar el hilo que dejamos en la primera parte para coser cada uno el borde de nuestra cabeza y también cada una de las tiras una puntadita donde están los alfileres. Y cosemos esta parte también. Vamos a unir todo, les voy a mostrar, no se me vayan porque les voy a mostrar cómo nos queda toda terminada y también el bordado de sus ojitos, que es muy fácil. Si no sabes, si no lo has hecho anteriormente, en el canal encuentras tutoriales de cómo bordar los ojitos con los personajes de Encanto que hicimos de Isabela Madrigal, Mirabel Madrigal y tejimos y bordamos los ojitos y el rostro. Es muy sencillito, ahorita te voy a decir cómo lo voy a hacer y si no, puedes también ver un paso a paso en el canal al respecto. Pero es muy sencillito, ya te indico cómo lo hacemos. Y voy a esconder las hebras del vestido y demás para mostrárselas toda terminadita. Bueno, mis chicas y chicos, acá les presento ya terminada nuestra princesa bella. Quiero darles unas recomendaciones y cositas que le hice adicional y que me gustaría que también las añadieras. Utilicé unas pequeñas perlas de bisutería. Son muy pequeñitas para colocar en su vestido. Son unas pequeñas perlitas que tienen un huequito en el centro donde nos puede introducir o caber la aguja lanera o aguja normal muy pequeñita y el hilo. Hilo de costura normal, ¿vale? Hilo de costura. No es lana, sino es hilo de coser. Y con ellas vamos a colocarle en algunos extremos del vestido. En el centro le coloqué 2 y en las puntas, en los picos de nuestras golitas, también le coloqué una perlita.
También le coloqué una perlita en las orejitas para que simulara como aretitos y quedara mucho mejor. El cabello ya les indiqué anteriormente cómo lo vamos a coser, cómo lo vamos a ubicar. Ya lo cosí, ya le coloqué la bandita, listo. Y quiero contarles cómo vamos a bordar los ojitos, el rostro. Para los ojitos vamos a utilizar hilo negro, hilo blanco y el hilo café. Para el hilo café, en el hilo café lo vamos a usar para las cejas y vas a hacerlo unas 3 rondas encima de los ojos, una lineecita diagonal hasta donde termina nuestro ojo. Y de café también vamos a hacer una pequeña boquita circular, o si lo quieres hacer como normalmente yo lo manejo, una lineecita hacia arriba, también lo puedes hacer. Aquí vamos a colocarle una lineecita blanca rodeando la pepa negra del ojo por fuera y con el hilo negro desde el centro de nuestro ojo diagonal hacia la parte baja de esa ronda y unas 2 lineecitas pequeñas abarcando un solo punto. De esa manera. Espero que las realices y me etiquetes en tu foto cuando las subas a redes. No olvides que estamos realizando todas las princesas Disney, así que a medida que vamos avanzando, vamos también elaborando muchas otras princesas. ¿Cuál te gustaría que hiciéramos más adelante? Escríbeme en los comentarios. Y también te invito a que te unas al grupo de Facebook que tenemos para que me muestres tu princesa bella o las que ya hemos hecho, Blancanieves, Sirenita Ariel, en el canal o en la página de Facebook para yo poderlas observar y que todas podamos compartir por allí muy ameno. Espero que te haya gustado este tutorial. Nos vemos en el siguiente con la siguiente princesa que decidamos realizar. Bye bye.